Escuchen bien, hermanos de la tierra caliente, porque lo que les voy a contar no es mentira, sino memoria que carga el viento desde las costas de Veracruz hasta las montañas más altas. Fue en el año de 1583 cuando llegó al puerto mexicano un barco que traía en sus entrañas más de 200 almas encadenadas, y entre ellas venía una niña que después el pueblo llamaría Patricia del Silencio. Válgame Dios, que el aire mismo se enfermó cuando aquel navío tocó el muelle de maderas podridas. El capitán español, hombre de bigote retorcido y sombrero de plumas, gritaba órdenes mientras los marinos bajaban la carga humana como si fueran sacos de maíz. Los soldados del puerto, con sus casacas rojas manchadas de sudor, formaron filas para recibir la mercancía que tanto esperaban los hacendados de la región. Patricia tendría unos 8 años, tal vez 9. ¿Quién sabe? Que en el barco negro no se contaban cumpleaños, sino días de agonía. La niña bajó del navío con las piernas temblorosas, pero los ojos, ¡ay, mis hermanos! Los ojos ya cargaban un fuego que ningún capataz podría apagar. Era flaca como vara seca, con la piel brillando por la sal del mar y las marcas de las cadenas bien grabadas en los tobillos pequeños. El puerto hedía a pescado podrido, azúcar quemado y miedo. Los pregoneros españoles gritaban precios desde las esquinas, mientras los comerciantes examinaban dientes, músculos y espaldas de los esclavos, como quien elige caballos en la feria. Había hombres blancos vestidos de negro, con cadenas doradas colgando del pecho, que hablaban de números y ganancias mientras bebían en copas de cristal fino que brillaban bajo el sol inclemente. Patricia no lloraba, ni gemía, ni suplicaba. Los otros niños esclavos se abrazaban entre ellos, pero ella permanecía de pie, mirando todo con esos ojos que parecían guardar secretos de antepasados. Una mujer africana vieja, que también había sobrevivido al viaje maldito, se acercó y le murmuró algo en lengua de su tierra. Patricia la miró, pero no respondió. Ya entonces el silencio la habitaba como un espíritu poderoso. Don Esteban de Córdoba llegó al puerto montado en un caballo negro, con arnés ornamentado y espuelas que tintineaban como campanas de iglesia. Era hombre de 50 años, barriga prominente y mirada calculadora. Vestía casaca bordada con hilos dorados y llevaba en el dedo un anillo de oro macizo, que pesaba como una maldición. Venía acompañado de Martinico, su capataz, hombre moreno de brazos gruesos y cicatrices en la cara, que cargaba un látigo enrollado en la cintura como si fuera una serpiente dormida. El hacendado examinó a los esclavos con la misma frialdad con que se examina ganado en el mercado. Apuntó con su bastón de marfil a 3 hombres jóvenes, 2 mujeres fuertes, y después, sus ojos se detuvieron en Patricia. La niña lo miraba fijo, sin bajar la mirada, sin parpadear, como si estuviera leyendo algo escrito en el alma del español que él mismo no conocía. «Esa niña», dijo don Esteban, señalando con el bastón, «¿sabe coser?» El comerciante, hombre gordo con cadenas de plata colgando del cuello, se acercó frotándose las manos. «Claro, señor, las manos pequeñas son perfectas para bordados finos. Podrá trabajar en la casa grande con las sedas de las señoras». Martinico se acercó a Patricia y le gritó, «Responde cuando te hablan, negrita». Pero ella siguió en silencio mirando al capataz con esos ojos que ya entonces comenzaban a contar historias sin palabras. El hombre levantó la mano para golpearla, pero don Esteban lo detuvo con un gesto. «Deja», murmuró el hacendado. «Los mudos obedecen mejor». No sabía el español que acababa de meter en su hacienda algo más peligroso que la pólvora. Una niña que había decidido guardar toda su rabia en el corazón, y que algún día esa rabia crecería hasta incendiar toda la tierra donde pisaba. Para que vean, mi gente, cómo el destino juega con los pobres de alma. Patricia llegó a la hacienda de don Esteban cuando el sol se moría detrás de los cañaverales, tiñendo el cielo de rojo como sangre derramada. La hacienda era inmensa, más grande que pueblo entero, con plantaciones que se perdían en el horizonte
y una casa grande que brillaba blanca como hueso pulido bajo la luna llena. Jesús misericordia, qué contraste maldito había entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. La casa grande se alzaba orgullosa con sus columnas talladas en piedra caliza, balcones de hierro forjado y ventanas enormes por donde se escapaba la luz dorada de las lámparas francesas. En el salón principal, que Patricia alcanzó a ver cuando la llevaron para ser examinada, había muebles de caoba pulida que brillaban como espejos, una mesa de comedor con 6 sillas talladas a mano y un aparador donde descansaba la porcelana española. Platos decorados con flores azules, copas de cristal fino que tintineaban con el viento, y una jarra de plata labrada donde la señora de la casa tomaba agua perfumada con pétalos de rosa. Las paredes estaban adornadas con cuadros al óleo enmarcados en oro, que mostraban antepasados españoles de mirada severa y rostros empolvados. En un rincón descansaba un piano de cola oscuro, traído desde Madrid, donde la hija del hacendado tocaba valses que llegaban hasta los cuarteles de esclavos como Burla refinada. Las cortinas pesadas de terciopelo vino colgaban majestuosas, y sobre la mesa del centro había una caja de música francesa que tocaba melodías que Patricia nunca había escuchado, pero que le sonaban como llanto elegante. Doña Esperanza de Córdoba, esposa del hacendado, era mujer de 40 años, piel blanca como harina y cabello recogido con peinetas de oro. Vestía un traje de seda francesa color verde esmeralda, adornado con encajes importados, y llevaba al cuello un collar de perlas verdaderas que había costado más que la comida de 100 esclavos durante un año entero. Sus manos delicadas, que nunca habían conocido el trabajo duro, lucían anillos con rubíes y topacios azules, mientras que en las orejas colgaban aretes largos de diamante que captaban la luz de la lámpara de cristal que dominaba el salón. «Mira bien, negrita», le dijo Martinico a Patricia mientras la llevaba por el pasillo de azulejos españoles. «Esta es la casa donde vas a servir. Aquí se respeta todo: los muebles, la plata, la porcelana y, sobre todo, a los señores. Una palabra fuera de lugar, un plato roto, una mancha en la ropa fina, y conocerás el tronco de cerca». Pero cuando llegaron al cuartel de esclavos, el mundo cambió como si hubiera caído una maldición sobre la tierra. Era un edificio largo de adobe agrietado, con techo de palma vieja que goteaba cuando llovía. Por dentro, había 2 hileras de catres de madera tosca, con colchones rellenos de paja podrida, donde dormían hasta 80 personas apretujadas. El aire olía a sudor viejo, orina y desinfectante barato, que echaban una vez por semana para disimular la miseria. Las paredes de adobe tenían manchas de humedad que parecían mapas de países que nunca existieron, y por las rendijas se colaban las cucarachas y los ratones que disputaban las migajas de comida que caían al suelo de tierra apisonada. En un rincón había un barril de agua turbia para todos, y junto a la puerta, una olla de barro donde cocinaban el pozole aguado de maíz podrido que les daban 2 veces al día. Los esclavos que ya vivían allí miraron a Patricia con ojos cansados. Había hombres jóvenes con espaldas marcadas por el látigo, mujeres de edad mediana con las manos agrietadas por el trabajo en los cañaverales, y niños delgados como varitas que ya habían perdido la risa para siempre. Todos tenían la marca del hierro caliente en el hombro izquierdo, una C de Córdoba que los marcaba como propiedad del hacendado. Una mujer vieja, de cabello completamente blanco y arrugas profundas como surcos de campo seco, se acercó a Patricia. Se llamaba Dominga, había llegado de África hacía más de 30 años, y guardaba en su memoria las canciones, los rezos y los secretos de su tierra natal. «Acércate, niña», le susurró Dominga con voz ronca. «Aquí todos sufrimos igual. Trabajamos desde que canta el gallo hasta que se oculta la luna. Don Esteban no perdona debilidad y Martinico, ese hombre tiene el alma del diablo. Pero tú tienes algo diferente en los ojos.
algo que no he visto antes. Patricia la miró en silencio, con esa mirada que parecía penetrar hasta los huesos. Dominga asintió lentamente, como si hubiera entendido un mensaje secreto. Así que eres de las que no hablan. Mejor así, mija. En este lugar, las palabras pueden ser más peligrosas que las dagas. Esa noche, mientras los demás esclavos dormían exhaustos sobre la paja húmeda, Patricia permaneció despierta mirando las vigas del techo carcomidas por los gorgojo. A través de las rendijas podía ver las luces de la casa grande, donde seguramente don Esteban y su familia cenaban en platos de porcelana española, bebían vino de Francia en copas de cristal y planeaban el futuro mientras los esclavos soñaban con la muerte como única libertad posible. Y allí, en la oscuridad pestilente del cuartel, Patricia del Silencio comenzó a coser en su mente el primer hilo de la resistencia que algún día incendiaría toda la hacienda. Reza la leyenda, hermanos míos, que las manos de Patricia eran bendecidas para el bordado, pero malditas para la sumisión. Desde el primer día que la llevaron al cuarto de costura de la casa grande, donde las damas españolas mandaban reparar sus lujos importados, la niña demostró que podía hacer milagros con aguja e hilo, pero que jamás bajaría la cabeza ante quien la quisiera humillar. El cuarto de costura era pequeño, pero lleno de riquezas que daban vértigo. Había baúles de madera noble forrados de seda francesa, donde doña Esperanza guardaba sus vestidos más finos, trajes color esmeralda con bordados de hilo dorado, mantillas españolas de encaje que habían costado más que la libertad de 10 esclavos, y rebozos blancos de seda tan delicados que parecían telarañas tejidas por ángeles. En las estanterías descansaban carretes de hilo de colores que venían desde Europa, agujas de plata labrada, tijeras doradas con mango de marfil, y cajas de botones de nácar que brillaban como lágrimas cristalizadas. Patricia aprendió rápido. Sus dedos pequeños, acostumbrados al sufrimiento, se volvieron hábiles para reparar los vestidos desgarrados de las señoras, para bordar iniciales en pañuelos de seda colorida y para coser perlas verdaderas en los cuellos de los trajes de gala. Trabajaba en silencio, sentada en un banquillo de madera junto a la ventana, desde donde podía ver el patio interior de la casa grande, con sus azulejos españoles y la fuente de mármol donde cantaban pájaros enjaulados que nunca conocerían la libertad. Doña Esperanza venía todos los días a supervisar el trabajo, siempre vestida con sus joyas de lujo, brazaletes de rubí que brillaban como sangre pura, broches de esmeralda que captaban la luz de las lámparas y aquel collar de perlas verdaderas que era su mayor orgullo. La señora hablaba sin parar, quejándose del calor, de los sirvientes, de la lentitud de los barcos que traían mercancías desde España. «Apúrate, negrita», le decía con voz despectiva. «Ese vestido debe estar listo para la fiesta del sábado. Don Rodrigo de Mendoza viene desde la Ciudad de México con su esposa, y no quiero quedar en ridículo». Patricia cosía sin levantar la vista, pero sus ojos registraban todo. Las abotoaduras de oro del vestido de doña Esperanza, las mancuernillas de plata que usaba para sujetar las mangas, el abanico de plumas de pavo real que movía constantemente para darse aires de grandeza. Y mientras cosía perlas en seda francesa, Patricia pensaba en las mujeres del cuartel que morían de hambre, en los hombres que caían desmayados en los cañaverales, en los niños que nunca verían juguetes como los que tenían los hijos de los señores. Pero donde Patricia realmente mostraba su alma rebelde, era en el cuartel de esclavos, cuando la oscuridad cubría la hacienda. Cada noche, después de cumplir con las labores del día, ella se sentaba en el rincón más alejado, junto a un quinqué de aceite que apenas alumbraba, y trabajaba en su proyecto secreto. Un pedazo de tela vieja donde bordaba con hilos que robaba de la casa grande. No era un bordado cualquiera. Con puntadas diminutas, Patricia iba cosiendo la historia de las mujeres que habían muerto en la hacienda. Cada flor bordada era el nombre de una esclava asesinada. Cada hilo de color representaba una lágrima derramada.
Cada puntada era un grito silencioso que se guardaba para el futuro. Dominga, la mujer vieja que conocía los secretos del África, se sentaba a su lado y le susurraba historias de las antepasadas que habían resistido la esclavitud con sabiduría y astucia. «Mira, mija», le decía Dominga, señalando el bordado. «Cada puntada que das es como una oración que llega a los oídos de nuestros ancestros. Ellos ven todo, guardan todo, y algún día van a cobrar todo». Patricia trabajaba concentrada, con esos ojos que brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Bordaba flores que parecían llamas, hojas que parecían dagas, y pájaros que parecían almas volando hacia la libertad. Era su manera de escribir la historia que los españoles querían borrar, su manera de guardar la memoria que los capataces querían matar a golpes. Una noche, mientras bordaba una rosa roja que representaba la sangre derramada por todas las mujeres violadas en la hacienda, Patricia sintió algo diferente en el aire. Una presencia extraña que la hacía temblar, pero no de miedo, sino de poder. Era como si las antepasadas africanas estuvieran bajando para bendecir su trabajo, para darle fuerzas para lo que tenía que hacer. Dominga se dio cuenta de ese cambio y la miró con respeto nuevo. «Ya veo lo que eres, niña», murmuró la vieja africana. «No eres solo una costurera, eres una guardiana de memorias. Los hilos que manejas no son solo tela, son destinos». Desde esa noche, otros esclavos comenzaron a acercarse al rincón donde Patricia trabajaba. Venían en silencio, se sentaban alrededor y parecían sacar fuerza de ver cómo ella bordaba la resistencia puntada por puntada. Su silencio se había vuelto contagioso, pero de buena manera. Era un silencio que unía, que fortalecía, que prometía venganza. Y mientras arriba, en la casa grande, don Esteban contaba sus ganancias bebiendo en copas de cristal fino, y doña Esperanza se probaba joyas importadas frente al espejo veneciano. Abajo, en el cuartel de esclavos, Patricia del Silencio tejía el primer hilo de la rebelión que algún día incendiaría toda la hacienda, puntada por puntada, memoria por memoria, lágrima por lágrima. Porque quien cosía la historia de los muertos, tarde o temprano cosería también el sudario de los verdugos. Escuchen bien, hijos de la memoria, porque lo que pasó entre Patricia y el capataz Martinico fue el primer choque de dos voluntades que jamás se doblegarían. Era un hombre de 35 años, moreno como la tierra quemada, con brazos gruesos como troncos de ceiba, y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de la boca. Esa marca se la había hecho un esclavo rebelde años atrás, antes de que Martinico lo matara a palos en el tronco de castigos. Válgame Dios, cómo odiaba ese hombre el silencio de Patricia. Para él, que había domado a los esclavos más bravos con puro látigo y gritería, encontrarse con una niña que no respondía ni con gemidos era como toparse con una pared de piedra que no se podía derribar. Martinico había aprendido que el miedo se alimentaba de gritos, súplicas y llantos, pero Patricia no le daba nada de eso. Ni siquiera lo miraba con odio. Lo miraba como si él fuera nada. Era un martes de febrero, cuando el sol quemaba la tierra como hierro candente, que Martinico decidió romper el silencio de Patricia de una vez por todas. Había estado bebiendo aguardiente desde la madrugada, sentado en el corredor de la casa de capataces, puliendo su látigo de cuero de res con aceite de ricino, mientras planeaba cómo iba a hacer hablar a esa negrita maldita. «¡Ey tú!», le gritó desde lejos cuando vio a Patricia caminando hacia el cuarto de costura con un baúl de sedas en los brazos. «Ven acá, que tengo que hablarte». Patricia siguió caminando sin voltear, con esos pasos cortos pero firmes, como si no hubiera escuchado nada. El baúl de madera tallada que cargaba pesaba más que ella misma, pero no se quejaba ni pedía ayuda. Solo avanzaba, concentrada en su destino. Martinico se levantó de un salto, haciendo sonar las espuelas plateadas que llevaba en las botas de cuero,
y corrió tras ella como perro rabioso. El látigo le golpeaba la pierna mientras corría, y el sombrero de ala ancha se le ladeó sobre la frente sudorosa. «Te estoy hablando, negra del demonio», rugió, alcanzándola justo en la entrada del patio principal. Cuando el capataz habla, los esclavos responden. Patricia se detuvo. Despacio, muy despacio, bajó el baúl al suelo de azulejos españoles. Se enderezó, se limpió las manos en el delantal de manta cruda que llevaba puesto, y entonces lo miró. Pero ¡ay, hermanos! ¿Qué mirada fue esa? No era desafío, no era miedo, era algo mucho más profundo y más terrible. Era compasión, como si Patricia estuviera viendo a un hombre ya muerto que todavía no se había dado cuenta de que estaba en el cementerio. «Respóndeme», gruñó Martinico, acercando su cara a la de ella hasta que Patricia pudo oler el aguardiente agrio en su aliento. «Di sí, señor capataz. Solo eso. 3 palabras para que veas que todavía tienes quien te mande». El silencio que siguió fue tan denso que hasta los pájaros enjaulados del patio dejaron de cantar. Los otros esclavos que pasaban por allí se detuvieron a distancia prudente, sabiendo que estaban presenciando algo que cambiaría el destino de la hacienda para siempre. Patricia siguió mirándolo con esos ojos que parecían pozos de agua negra, donde se reflejaba toda la historia de África. No abrió la boca. No movió la cabeza. No pestañeó siquiera. Era como si hubiera decidido que las palabras eran demasiado pequeñas para contener todo lo que tenía que decir. Martinico sintió algo que nunca había sentido antes, que era él quien estaba siendo examinado, pesado y encontrado. Insuficiente. La rabia le subió desde el estómago hasta la garganta, como bilis amarga. «Habla, maldita sea», le gritó levantando la mano para abofetearla. Pero Patricia no se encogió, no cerró los ojos, no se echó hacia atrás. Siguió mirándolo con esa serenidad terrible que lo estaba volviendo loco. Y entonces, despacio, muy despacio, Patricia sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de desprecio. Fue una sonrisa que decía: «Haz lo que quieras, no me vas a quebrar». La mano de Martinico se quedó suspendida en el aire, temblando. Algo en esa sonrisa lo había paralizado. Era como si Patricia le hubiera mostrado un futuro, donde él ya no existía, donde su poder era humo, donde su autoridad era polvo al viento. «Capataz», sonó la voz de don Esteban desde el corredor de la casa grande. El hacendado había estado observando la escena desde su silla de cuero noble, bebiendo café en una taza de porcelana española, mientras fumaba un puro cubano. «Deja que la negra siga con su trabajo. Las sedas no se cosen solas». Martinico bajó la mano lentamente, pero sus ojos seguían clavados en Patricia con una mezcla de rabia y algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Esto no se queda así, negrita», le susurró entre dientes. «Yo te voy a hacer hablar aunque tenga que arrancarte la lengua primero». Patricia recogió el baúl, se lo acomodó en los brazos y siguió caminando hacia el cuarto de costura como si nada hubiera pasado. Pero Dominga, que había estado observando desde la cocina, vio algo que le heló la sangre. Patricia ya no caminaba como niña. Caminaba como mujer que ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. Esa noche, en el cuartel de esclavos, mientras Patricia bordaba su tela de memorias bajo la luz temblorosa del quinqué, Dominga se sentó a su lado con el corazón pesado. «Mija», le susurró, «ese hombre te va a buscar hasta encontrar la manera de lastimarte. Martinico no perdona que lo hayan hecho quedar como tonto delante del patrón». Patricia levantó la vista de su bordado. En la tela, acababa de coser una flor negra rodeada de espinas rojas. Era la primera vez que bordaba algo que representaba el peligro que venía. Y sin decir palabra, porque las palabras no eran necesarias, Patricia le mostró a Dominga lo que acababa de bordar en el centro de la flor negra. Un corazón atravesado por una aguja de plata. Era su manera de decir que ya sabía lo que le esperaba y que estaba lista para recibirlo. «Para que vean,
mis hermanos de la tierra sufrida, como el silencio puede ser más ruidoso que el trueno y más cortante que la navaja del barbero. A medida que Patricia crecía en la hacienda, su mutismo se volvía cada vez más poderoso, más inquietante, más peligroso. Las damas españolas comenzaron a susurrar entre ellas que había algo antinatural en esa negrita que cosía con la perfección de los ángeles, pero que jamás abría la boca para nada. Doña Esperanza de Córdoba era la más nerviosa de todas. Cuando Patricia entraba al salón principal para entregar los bordados terminados, la señora sentía como si una sombra fría hubiera cruzado la habitación. La niña ya tenía 14 años y había crecido alta y delgada como una vara de sauce, con la piel brillante como obsidiana pulida y esos ojos que parecían guardar secretos de mundos que los españoles no podían imaginar. «Me incomoda», le confesó doña Esperanza a su esposo una tarde, mientras tomaban té inglés en tazas doradas, sentados en el corredor que daba al patio principal. «Esa negra me mira como si supiera algo que yo no sé. Y ese silencio suyo, Jesús misericordia, es como si estuviera calculando algo terrible». Don Esteban bebía vino de Oporto en una copa de cristal tallado, vestido con su casaca bordada con hilos dorados y sus mancuernillas de rubí que brillaban bajo la luz de la tarde. En la mesa, junto a su codo, descansaba su bastón de marfil con empuñadura de plata, y en el dedo llevaba aquel anillo de oro macizo con el escudo de la familia grabado en relieve. «Son imaginaciones tuyas, mujer», respondió el hacendado, pero sus ojos traicionaban una inquietud que no quería confesar. «Los mudos siempre han sido así, misteriosos, pero son más obedientes que los que hablan». Sin embargo, don Esteban mentía. Él también había notado algo extraño en Patricia. La manera como lo miraba cuando le traía los bordados terminados era diferente. No era la mirada sumisa de una esclava. Era la mirada de alguien que estaba estudiando a un enemigo, aprendiendo sus debilidades, esperando el momento apropiado para actuar. La inquietud de los señores comenzó a extenderse a las visitas que llegaban a la hacienda. Don Rodrigo de Mendoza, hacendado rico de la Ciudad de México, había venido con su esposa doña Carmen para cerrar negocios de compra de azúcar. Durante la cena de gala, servida en vajilla de porcelana española con cubiertos de plata labrada, Patricia fue llamada para mostrar sus bordados más finos. Entró al comedor principal vestida con su delantal de manta cruda, llevando en los brazos un chal de seda francesa que había bordado con hilos de oro y perlas verdaderas. La habitación brillaba con la luz de la lámpara de cristal que colgaba del techo, y la mesa estaba puesta con todo el lujo de la casa: servilletas de lino egipcio, copas de cristal fino, platos decorados con flores azules, y en el centro, un frutero de cristal lleno de frutas exóticas que habían costado más que el salario anual de 10 capataces. Patricia desplegó el chal sobre la mesa, entre las copas de licor europeo y las bandejas de plata pulida. El bordado era una obra maestra. Flores que parecían vivas, pájaros que parecían a punto de volar, y un diseño tan perfecto que parecía imposible que hubiera salido de las manos de una esclava. «¡Extraordinario!», exclamó don Rodrigo, examinando el trabajo con una lupa de mango dorado. «¿Y dice usted que esta negra nunca habla?» «Jamás», confirmó don Esteban, llenando nuevamente las copas con vino francés. «Ni una palabra desde que llegó, pero como puede ver, no necesita hablar para hacer milagros». Doña Carmen, mujer delgada de cabello rubio recogido con peinetas de oro y vestida con un traje de terciopelo vino adornado con broches de esmeralda, se acercó a Patricia para examinarla como quien examina una curiosidad de museo. «Es extraña», murmuró, dando vueltas alrededor de Patricia mientras agitaba su abanico de plumas de pavo real. «Tiene algo en los ojos, algo que da escalofríos, como si estuviera viendo cosas que nosotros no vemos». Patricia permanecía inmóvil en el centro del comedor,
rodeada por todo ese lujo que brillaba como una burla a su condición de esclava. Pero sus ojos, ay, mis hermanos, sus ojos recorrían cada detalle de la habitación. Las abotoaduras de oro de don Esteban, las joyas caras de las señoras, el reloj de bolsillo suizo que colgaba de la casaca de don Rodrigo, la escribanía inglesa que descansaba sobre el escritorio de caoba. Era como si estuviera haciendo un inventario de todo lo que había sido comprado con sangre de esclavos. «Retírate», le ordenó doña Esperanza con un gesto brusco, incómoda bajo esa mirada penetrante, «y llévate el bordado a mi cuarto». Patricia recogió el chal sin prisa, sin sumisión, sin prisa. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. No miró a las señoras, no miró a los invitados, miró directamente a don Esteban. Y por un segundo que pareció eterno, los ojos de ambos se encontraron. En esa mirada, don Esteban vio algo que le heló la sangre. Vio que Patricia sabía exactamente cuánto valían todos los lujos que lo rodeaban. Sabía cuántas vidas de esclavos habían costado, y sabía que algún día, de alguna manera, todo eso tendría que ser pagado. Cuando Patricia salió del comedor, un silencio incómodo cayó sobre los invitados. Doña Carmen se abanicaba nerviosamente, y don Rodrigo bebía vino con más ansia de la usual. «Yo que usted», le susurró don Rodrigo a don Esteban, «tendría cuidado con esa negra. Los mudos a veces son los más peligrosos». Esa noche, cuando los invitados se retiraron a sus habitaciones llenas de lujos importados, don Esteban se quedó en su estudio, bebiendo brandy francés en una copa de cristal tallado y mirando por la ventana hacia el cuartel de esclavos. Una luz temblorosa brillaba en el interior. Era el quinqué junto al cual Patricia bordaba sus memorias secretas. «¿En qué piensas cuando coses?», murmuró don Esteban para sí mismo, sintiendo por primera vez en su vida que había algo en su hacienda que no podía controlar. En el cuartel, Patricia bordaba una nueva imagen en su tela de memorias. Un hombre vestido de rico, rodeado de oro y plata, pero con el corazón negro como el carbón. Era su manera de decir que había visto el alma podrida de su amo, y que la estaba guardando en la memoria para el día del juicio final, porque quien cose en silencio, teje también la soga de los verdugos. Escuchen bien, hijos del dolor, porque lo que les voy a contar sucedió en una noche de abril, cuando la luna se escondió detrás de las nubes, como si no quisiera ser testigo de la desgracia que se avecinaba. Era el día de la fiesta de primavera en la hacienda, y don Esteban había mandado preparar un banquete para celebrar las buenas cosechas de caña que habían llenado sus arcas de oro español. La casa grande brillaba como un palacio de cuentos, con todas las lámparas francesas encendidas, las cortinas de terciopelo vino abiertas de par en par, y la mesa del comedor puesta con la mejor vajilla de porcelana española. Los invitados habían llegado desde haciendas lejanas, vestidos con sus mejores galas, los hombres con casacas bordadas en hilo dorado, abotoaduras de plata reluciente y bastones de marfil que golpeaban el suelo de azulejos españoles como tambores de guerra. Las mujeres envueltas en sedas francesas de colores vivos, collares de perlas verdaderas que brillaban bajo la luz de las lámparas y aretes largos de diamante que tintineaban con cada movimiento de cabeza. Pero mientras arriba se celebraba con vino de Francia, licores europeos y bandejas de plata, llenas de manjares importados, abajo, en los cañaverales, los esclavos seguían trabajando bajo las órdenes de Martinico, que esa noche andaba más brutal que nunca. El capataz había estado bebiendo aguardiente desde la tarde, y la rabia que sentía contra Patricia por haberlo humillado semanas atrás le quemaba las entrañas como fuego de infierno. Patricia tenía 16 años ya, y había crecido hermosa como una diosa de ébano, alta y esbelta, con la piel brillante como miel oscura, y esos ojos que seguían guardando todos los secretos del mundo. Esa noche, trabajaba en el cuarto de costura, terminando un vestido de seda francesa color esmeralda que doña Esperanza se pondría para el baile del sábado siguiente. El bordado era tan fino,
que parecía obra de hadas, flores que parecían real, hojas que parecían temblar con el viento, y mariposas que parecían a punto de volar hacia la libertad. Pero mientras Patricia cosía en silencio, su corazón estaba inquieto. Desde la ventana del cuarto podía ver los cañaverales donde brillaban las antorchas que llevaban los capataces para vigilar el trabajo nocturno. Los gritos de Martinico llegaban hasta la casa como latigazos de voz, y Patricia sabía que esa noche algo malo iba a pasar. Y no se equivocó. En el cañaveral sur, donde las cañas crecían tan altas que parecían un bosque de lanzas verdes, trabajaba Esperanza Mocongo, una mujer de 20 años que había llegado del Congo hacía apenas 6 meses. Era fuerte como un árbol de ceiba, con brazos musculosos que podían cargar bultos de caña durante horas sin descanso, pero llevaba en el vientre el fruto de una violación que uno de los capataces le había hecho durante el viaje en barco. Esperanza estaba en el 7º mes de embarazo, y esa noche el peso del bebé la tenía exhausta. El calor húmedo de abril le pegaba la ropa de manta cruda al cuerpo sudoroso, y las piernas se le hinchaban como troncos mojados. Había estado cortando caña desde el amanecer, sin más comida que un plato de pozole aguado y un pedazo de pan duro, sin más descanso que los 5 minutos que les daban para beber agua turbia del barril comunal. «Apúrate, negra perezosa», le gritó Martinico, acercándose con el látigo en la mano y los ojos rojos por el aguardiente. «Las cañas no se cortan solas». Esperanza levantó la machete con esfuerzo y siguió cortando, pero el bebé en su vientre parecía pesar como una piedra de molino. Las contracciones habían empezado desde la tarde, pero ella no se atrevía a decir nada porque sabía que Martinico no tenía piedad para las mujeres embarazadas. «Señor capataz», murmuró con voz débil, «me siento mal. El bebé no importa un carajo», rugió Martinico alzando el látigo. «Lo que importa es la caña. Don Esteban quiere 500 arrobas cortadas antes del amanecer». El latigazo cayó sobre la espalda de Esperanza como una serpiente de fuego. La mujer gritó y cayó de rodillas entre los surcos de tierra húmeda, agarrándose el vientre con las 2 manos mientras las contracciones se volvían más fuertes. En el cuarto de costura, Patricia levantó la vista del bordado. Había oído el grito de dolor que venía de los cañaverales, y algo en ese grito le atravesó el corazón como una aguja de hielo. Dejó la costura sobre la mesa, se acercó a la ventana y vio las antorchas que se movían en el cañaveral sur como luciérnagas malditas. «Levántate y trabaja», siguió gritando Martinico, mientras otros esclavos se acercaban temerosos pero sin atreverse a intervenir. «En esta hacienda no hay descanso para los flojos». Esperanza trató de ponerse de pie, pero otra contracción la dobló de dolor. El líquido amniótico comenzó a correrse entre sus piernas, manchando la tierra con agua y sangre. El bebé venía. «No puedo», gimió la mujer. «El niño quiere nacer». «Pues que nazca trabajando», rugió Martinico, y le dio otro latigazo que la tiró boca abajo entre los surcos. Esperanza Mocongo murió esa noche, en el cañaveral sur, entre el lodo y la sangre, sin más compañía que las estrellas que se escondían detrás de las nubes. El bebé murió con ella, sin haber conocido el aire libre, ni haber sentido el sol en la cara. Los otros esclavos la enterraron en el cementerio de negros, detrás de los trapiches, sin cruz, sin nombre, sin nada más que una piedra para marcar el lugar donde descansaban 2 almas que habían pagado el precio de la codicia española. Patricia se enteró de la muerte al día siguiente, cuando Dominga llegó al cuarto de costura con los ojos rojos de llorar y las manos temblando de rabia. «Mataron a Esperanza», le susurró la vieja africana. «La mataron a ella y al bebé que llevaba en el vientre. Martinico la mató a latigazos por no poder trabajar». Patricia dejó caer la aguja de plata que tenía en las manos. Algo se rompió dentro de ella esa mañana, algo que ya nunca se iba a reparar. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró hacia el cañaveral sur donde había muerto Esperanza.
Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, Patricia no bordó memorias en su tela secreta. En lugar de eso, tomó un hilo negro, lo enhebró en la aguja de plata y comenzó a practicar puntadas diferentes. Puntadas que no habían servido para coser vestidos de señoras, sino para coser algo mucho más importante. Porque esa noche, Patricia del Silencio decidió que había llegado la hora de coser su propia boca, y que cuando lo hiciera, el grito que guardaba en el corazón saldría por los ojos con una fuerza que incendiaría toda la hacienda. La muerte de Esperanza Mocongo había encendido la mecha de una bomba que llevaría años en explotar, pero que cuando explotara, no dejaría piedra sobre piedra en el imperio de don Esteban de Córdoba. Digo luego, hermanos de la tierra doliente, que hay decisiones que cambian el destino del mundo, y la que tomó Patricia del Silencio esa madrugada de mayo fue una de ellas. Había pasado una semana desde la muerte de Esperanza Mocongo, y el fantasma de esa mujer asesinada rondaba la hacienda como viento que no encuentra descanso. Patricia tenía 17 años cumplidos, y había crecido hermosa como diosa de ébano tallada por manos divinas. Pero esa belleza que la hacía brillar como estrella negra en medio de tanto sufrimiento, también la había puesto en el ojo del huracán. Don Esteban había comenzado a mirarla de manera diferente, con esos ojos de lobo hambriento que ella conocía bien, porque los había visto en otros señores cuando violaban a las esclavas jóvenes en los rincones oscuros de la hacienda. Era una noche sin luna, cuando la oscuridad cubría la tierra como manto de luto, que Patricia tomó la decisión que la convertiría en leyenda. Había terminado de coser un vestido de seda francesa color azul real para doña Esperanza, adornado con perlas verdaderas y bordados de hilo dorado que habían costado más que la vida de 10 esclavos. El trabajo estaba perfecto, como siempre, pero las manos de Patricia temblaban mientras guardaba las agujas de plata en la caja de costura. Esa tarde, don Esteban había entrado al cuarto de costura con una excusa tonta sobre revisar el progreso del vestido. Pero Patricia había visto la verdadera intención en sus ojos, la misma mirada que ponían todos los amos españoles cuando decidían que una esclava negra era lo suficientemente mujer para satisfacer sus apetitos de bestia. «Estás creciendo muy bien, Patricia», le había dicho el hacendado, acercándose más de lo necesario mientras fingía examinar el bordado. «Ya no eres una niña. Pronto vas a necesitar protección especial». Las palabras sonaron como amenaza envuelta en terciopelo. Patricia había seguido cosiendo sin levantar la vista, pero sus manos se habían puesto tan rígidas que casi quiebra la aguja de plata entre los dedos. Don Esteban había salido del cuarto riéndose por lo bajo, pero no antes de pasar la mano por el hombro desnudo de Patricia con una familiaridad que la había hecho sentir como si 1000 gusanos le caminaran por la piel. Esa noche, en el cuartel de esclavos, Patricia se sentó en su rincón habitual junto al quinqué de aceite que apenas alumbraba. Los otros esclavos dormían exhaustos sobre la paja húmeda, con ronquidos que sonaban como gemidos de dolor. Dominga, la vieja africana que guardaba los secretos de la resistencia, se acercó y se sentó a su lado sin decir palabra. «Mija», le susurró la anciana con voz que temblaba de sabiduría y pena, «veo en tus ojos que algo terrible está por pasar. El patrón te está mirando como el buitre mira la carne fresca». Patricia siguió bordando su tela de memorias, pero esa noche el diseño era diferente. En lugar de flores y pájaros, estaba cosiendo una boca cerrada con hilo negro, rodeada de espinas rojas que parecían sangre cristalizada. «Si él me toca», murmuró Patricia, y fueron las primeras palabras que había pronunciado en voz alta desde que llegó a la hacienda. «Si ese hombre pone sus manos de demonio en mi cuerpo, juro por los antepasados que me van a tener que matar para callarme». Dominga sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral como agua helada. Había oído a Patricia murmurar esas palabras con una voz que no parecía de este mundo, sino de algún lugar donde los dioses africanos forjaban venganzas terribles.
No hables así, mija, le rogó la anciana. Los oídos tienen paredes, y las paredes tienen bocas que van a contar todo lo que escuchen. Pero Patricia había tomado ya su decisión. Se levantó despacio. Caminó hasta el baúl de madera donde guardaba sus pocos tesoros. La tela de memorias, hilos robados de la casa grande, y la aguja de plata que había sido su herramienta de trabajo, y que ahora se convertiría en su arma de resistencia. Volvió a su lugar junto al quinqué, enhebró la aguja con hilo negro como la noche, y miró a Dominga con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Los antepasados me están hablando, abuela», le susurró a la vieja africana. «Me dicen que hay cosas peores que la muerte, y que hay silencios más fuertes que todos los gritos del mundo». Dominga quiso detenerla, pero algo en la presencia de Patricia la paralizó. Era como si la niña se hubiera transformado en algo más grande, más poderoso, más sagrado. Como si los orishás hubieran bajado para habitar en ese cuerpo joven que había sufrido tanto, y que ahora se preparaba para un sacrificio que cambiaría el destino de todos. Patricia se puso de pie y caminó hasta el centro del cuartel. Los otros esclavos comenzaron a despertar, alertados por una energía extraña que llenaba el aire como electricidad antes de la tormenta. Uno por uno, se fueron sentando en sus catres, mirando a Patricia con una mezcla de curiosidad y temor reverente. «Hermanos», dijo Patricia con voz que resonó en el cuartel como campana de iglesia, «ustedes han visto cómo los españoles nos tratan como animales. Nos compran, nos venden, nos matan, nos violan, nos marcan con hierro caliente como si fuéramos reses del campo. Pero hay algo que no pueden comprar, algo que no pueden matar, algo que no pueden violar: nuestro silencio». Los esclavos la miraban hipnotizados. Algunos lloraban en silencio. Otros apretaban los puños con rabia contenida. Todos sabían que estaban presenciando algo que se convertiría en leyenda. «Mañana», continuó Patricia, «don Esteban va a venir por mí. Va a querer hacer conmigo lo mismo que han hecho con nuestras hermanas, convertir mi cuerpo en su diversión y mi alma en su propiedad. Pero yo he decidido que eso no va a pasar». Levantó la aguja de plata y el hilo negro, y todos entendieron lo que iba a hacer. «Voy a coser mi boca», declaró Patricia con voz firme como roca de montaña. «Voy a coser mis labios con el mismo hilo que he usado para bordar los lujos de los españoles. Y cuando lo haga, mi silencio se va a volver tan poderoso que va a gritar más fuerte que todos sus látigos, más fuerte que todas sus cadenas, más fuerte que toda su crueldad». Dominga se levantó temblorosa y trató de acercarse. «Patricia, mija, no hagas esa locura. Te van a matar». Pero Patricia sonrió con una serenidad que daba escalofríos. «Abuela, ya estoy muerta desde el día que me trajeron en ese barco. Lo que voy a hacer es nacer de nuevo». Y sin más palabras, sin más dudas, Patricia del Silencio enhebró la aguja con hilo negro y se la acercó a los labios mientras toda la hacienda dormía, sin saber que estaba a punto de despertar a una leyenda que correría de boca en boca durante siglos, contando la historia de la esclava que prefirió coserse la boca antes que permitir que los españoles la violaran con palabras o con cuerpos. Válgame Dios, que lo que pasó en el cuartel de esclavos esa madrugada de mayo no era cosa de este mundo, sino milagro terrible que los antepasados africanos mandaron para mostrar que hay fuerzas más poderosas que la crueldad de los hombres blancos. Patricia del Silencio había tomado la aguja de plata, la había enhebrado con hilo negro como la noche más oscura, y punto por punto, lágrima por lágrima, había cosido sus labios mientras todos los esclavos la miraban con terror sagrado. No gritó, no lloró, no pidió que la detuvieran. Cada puntada que se daba en la carne tierna de los labios era como una oración que subía hasta los oídos de los orishás, como un juramento que bajaba hasta las raíces más profundas de la tierra donde descansaban los huesos de los antepasados. La sangre le goteaba por la barbilla como rocío rojo, pero sus ojos, ¡ay, hermanos míos!,
Sus ojos comenzaron a brillar con una luz que no era de este mundo. Cuando terminó, cuando el último punto quedó amarrado y la boca sellada para siempre, Patricia se limpió la sangre con el dorso de la mano y miró a todos los esclavos que la rodeaban. Y fue entonces cuando sucedió el milagro. Sus ojos se convirtieron en bocas. Sus ojos se convirtieron en lenguas de fuego. Sus ojos se convirtieron en gritos que podían romper cadenas y derretir corazones de piedra. Dominga fue la primera en entenderlo. La vieja africana se acercó temblando, se arrodilló frente a Patricia y murmuró con voz quebrada por la emoción: «Mi hija, ya no eres humana. Te has vuelto espíritu de venganza. Tus ojos están hablando el idioma de los dioses». Y era cierto. Los ojos de Patricia habían cambiado. Ya no eran simplemente ojos negros y hermosos. Eran pozos profundos donde se veía toda la historia de África. Todos los gritos de los esclavos muertos. Todas las lágrimas de las mujeres violadas. Toda la rabia contenida de 500 años de sufrimiento. Cuando miraba a alguien, esa persona sentía como si Patricia le estuviera contando su propia historia, como si le estuviera mostrando su propio destino, como si le estuviera leyendo el alma con la precisión de una bruja ancestral. Los otros esclavos comenzaron a acercarse uno por uno, y cada uno que miraba los ojos de Patricia salía cambiado para siempre. Tomás, un hombre de 30 años que había perdido la fe en todo, vio en esos ojos la promesa de que algún día habría justicia. Esperanza Segunda, una mujer joven que lloraba todas las noches por sus hijos vendidos, vio en esos ojos que sus lágrimas no habían sido en vano. Jerónimo, un anciano que había sobrevivido a 3 amos diferentes, vio en esos ojos que su resistencia silenciosa había valido la pena. Pero el verdadero poder de los ojos de Patricia se reveló 3 días después, cuando don Esteban mandó buscarla para revisar el progreso de los bordados. El hacendado había estado esperando el momento perfecto para satisfacer su apetito de lobo, y había decidido que esa tarde, cuando doña Esperanza fuera a visitar a las monjas del convento, él tendría tiempo suficiente para educar a la negrita en sus nuevas obligaciones. Don Esteban esperaba en su estudio privado, vestido con su mejor casaca bordada en hilo dorado, las mancuernillas de rubí brillando en las mangas, el anillo de oro macizo pesando en el dedo como símbolo de su poder absoluto. Sobre el escritorio de caoba descansaba una botella de brandy francés y una copa de cristal tallado llena hasta el borde. Las cortinas estaban corridas, la puerta cerrada con llave, y en el ambiente flotaba el olor del perfume caro que usaba para disimular la peste de su alma podrida. Cuando Patricia entró al estudio, don Esteban sintió inmediatamente que algo había cambiado. La niña caminaba diferente, respiraba diferente, existía diferente. Pero no fue hasta que ella levantó la vista y lo miró directamente que él vio lo que había hecho. La boca cosida, los labios sellados con hilo negro, los ojos convertidos en volcanes de fuego sagrado. «¿Pero qué demonios?», murmuró don Esteban, levantándose de su silla de cuero noble con las piernas temblorosas. «¿Qué te has hecho en la cara, negra loca?». Patricia no respondió. No podía responder, pero sus ojos le respondieron por ella. En esa mirada, don Esteban vio su propio infierno. Se vio a sí mismo violando esclavas en los rincones oscuros de la hacienda. Se vio azotando hombres hasta la muerte. Se vio robando niños de los brazos de sus madres para venderlos en mercados lejanos. Se vio como lo que era, un monstruo vestido de seda y oro. Los ojos de Patricia le mostraron también su futuro. Se vio muriendo solo, abandonado por todos, sin más compañía que la culpa que le comería las entrañas como gusanos. Se vio en el infierno que su propia crueldad había creado, sin perdón, sin paz, sin esperanza. «No me mires así», le gritó don Esteban echándose hacia atrás como si Patricia fuera una serpiente venenosa. «No me mires con esos ojos del demonio». Pero Patricia siguió mirándolo, y en esos ojos, don Esteban comenzó a ver también las caras de todos los esclavos que había matado.
Aparecían y desaparecían como fantasmas, uno tras otro, una procesión interminable de muertos que venían a cobrar justicia. Esperanza Mocongo estaba allí, con el vientre abierto y el bebé ensangrentado en los brazos. Estaban todos los hombres que habían muerto en el tronco. Estaban todas las mujeres que habían muerto pariendo hijos de violaciones. ¡Basta!, rugió el hacendado, agarrando la botella de brandy y arrojándosela a Patricia. La botella se estrelló contra la pared, salpicando alcohol caro por todo el estudio, pero Patricia ni siquiera parpadeó. Siguió mirándolo con esos ojos que habían aprendido a hablar el idioma de la venganza divina. Don Esteban corrió hacia la puerta, tropezando con sus propios pies, desesperado por escapar de esa mirada que lo estaba desnudando hasta el alma. Abrió la puerta de un tirón y salió corriendo por el pasillo, gritando como loco: «¡Martinico! ¡Martinico! ¡Ven acá inmediatamente!». Cuando el capataz llegó corriendo, don Esteban estaba en el corredor, sudando como si hubiera corrido un maratón, con los ojos desorbitados y las manos temblando como hojas en el viento. «Esa negra está poseída por el demonio», le gritó a Martinico. «Se cosió la boca y ahora me mira como si quisiera matarme». Martinico entró al estudio y encontró a Patricia parada en el centro, inmóvil como estatua de obsidiana, con la boca cosida y los ojos brillando como estrellas negras. Cuando ella lo miró, Martinico sintió lo mismo que había sentido don Esteban. Vio su propio infierno reflejado en esos ojos que ya no eran ojos, sino puertas abiertas hacia el reino de los antepasados. En esa mirada, Martinico vio todas las veces que había violado esclavas, todos los hombres que había matado a latigazos, todos los niños que había arrancado de los brazos de sus madres. Se vio como lo que era, una bestia disfrazada de humano. Esa tarde, por primera vez en su vida, el capataz Martinico salió corriendo del cuarto sin atreverse a tocar a una esclava. Y desde ese día, los ojos de Patricia del Silencio se convirtieron en la leyenda más poderosa de toda la región. Los esclavos decían que ella podía ver el pasado y el futuro, que podía leer las almas como si fueran libros abiertos, que podía llamar a los muertos para que vinieran a cobrar justicia. Los españoles decían que estaba loca, pero todos, blancos y negros, sabían que cuando Patricia los miraba, estaban viendo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Para que vean, mi gente, cómo el miedo puede quebrar hasta al hombre más poderoso cuando se encuentra cara a cara con fuerzas que no puede comprar ni controlar. Don Esteban de Córdoba, que había dominado la vida y la muerte de más de 300 esclavos durante 20 años, que había acumulado riquezas suficientes para comprar haciendas enteras, que tenía poder para hacer y deshacer destinos con solo mover un dedo adornado con anillos de oro macizo, ahora temblaba como niño asustado cada vez que sabía que Patricia del Silencio andaba cerca. Habían pasado 2 semanas desde el día que Patricia se cosió la boca, y la hacienda había cambiado como si una maldición hubiera caído sobre ella. Los españoles andaban nerviosos, los esclavos susurraban historias extrañas, y don Esteban, ¡ay, señor! Don Esteban había comenzado a beber brandy francés desde la madrugada para calmar los nervios que lo tenían al borde de la locura. Esa mañana de junio, el hacendado se levantó tarde, con dolor de cabeza que le martillaba las sienes como yunques del infierno. Se vistió con especial cuidado, como si el lujo pudiera protegerlo de los demonios que lo perseguían. Casaca de seda negra bordada con hilos de plata, chaleco de terciopelo vino con botones de oro labrado, mancuernillas con rubíes del tamaño de lágrimas, y el anillo familiar que pesaba en su dedo como recordatorio de un poder que ya no se sentía absoluto. Se dirigió al comedor principal, donde doña Esperanza lo esperaba para el desayuno. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla de porcelana española, platos decorados con flores azules que habían costado más que el salario anual de 10 capataces, cubiertos de plata labrada que brillaban bajo la luz de la lámpara de cristal francesa, y copas de cristal tallado donde brillaba jugo de naranja recién exprimido, por esclavas que trabajaban desde antes del amanecer.
«Buenos días, esposo», le dijo doña Esperanza, luciendo un vestido de seda francesa color malva adornado con encajes importados de Bélgica. En el cuello llevaba el collar de perlas verdaderas que era su mayor tesoro, y en las orejas brillaban aretes largos de diamante que captaban la luz como gotas de rocío cristalizado. ¿Dormiste bien? Don Esteban se sentó pesadamente en su silla de caoba tallada. Agarró la jarra de plata pulida que contenía café traído desde Colombia y se sirvió una taza que se bebió de un solo trago como si fuera medicina amarga. «No», murmuró con voz ronca, «no he dormido bien desde hace días». «¿Sigues preocupado por esa negra loca?», preguntó doña Esperanza, untando mantequilla francesa en un pan que había sido horneado con harina importada desde España. «Martinico me dijo que se coció la boca como una demente. ¿Por qué no la vendes? Don Rodrigo de Mendoza paga buen dinero por esclavas que sepan coser». Don Esteban levantó la vista del plato de porcelana donde descansaban huevos preparados por cocineras que jamás probarían manjares semejantes. «No es tan simple», murmuró, limpiándose el sudor de la frente con una servilleta de lino egipcio. «Esa negra tiene algo que no es de este mundo». Doña Esperanza soltó una risa que sonó como tintinear de joyas caras. «Por favor, Esteban, son supersticiones de negros ignorantes. Es solo una esclava que se volvió loca y se mutiló la cara. Nada más». Pero don Esteban sabía que no era verdad. Había visto lo que vio en los ojos de Patricia. Había sentido cómo esos ojos le leían el alma como si fuera un libro abierto, cómo le mostraban sus pecados más oscuros, cómo lo juzgaban con una sabiduría que venía de mundos que él no podía comprender. Después del desayuno, don Esteban se dirigió a su estudio privado, donde sobre el escritorio de caoba lo esperaba la correspondencia del día, cartas de otros hacendados, reportes de ventas de azúcar, cuentas de las mercaderías importadas desde Europa. Pero no lograba concentrarse en los números que generalmente lo tranquilizaban. Cada vez que miraba hacia la ventana que daba al cuartel de esclavos, sentía una presión en el pecho como si alguien le estuviera apretando el corazón con manos de hierro. «Señor», sonó la voz de Martinico en la puerta. El capataz entró quitándose el sombrero de ala ancha, con el látigo enrollado en la cintura como siempre, pero había algo diferente en su manera de caminar. Algo que se parecía al miedo. «¿Qué quieres?», gruñó don Esteban, sirviendo brandy francés en una copa de cristal tallado aunque apenas fueran las 10 de la mañana. «Es sobre la negra Patricia», dijo Martinico, jugando nervioso con el ala del sombrero. «Los otros esclavos están actuando raro. Ya no trabajan igual. Es como si ella les hubiera metido ideas raras en la cabeza». Don Esteban bebió el brandy de un solo trago y se sirvió otro. «¿Qué tipo de ideas?». «No sé bien, patrón. Pero ayer sorprendí a 3 negros hablando de palenques en la sierra. Y cuando les pregunté qué sabían de eso, me miraron igual que ella, con esos ojos que parecen ver cosas que uno no quiere que vean». El hacendado sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal como agua helada. Se levantó de su silla de cuero noble y caminó hasta la ventana que daba al patio principal. Desde ahí podía ver el cuarto de costura donde Patricia trabajaba todos los días. «¿Y ella?», preguntó sin voltear. «¿Cómo está ella?». «Eso es lo más raro de todo», murmuró Martinico. «Trabaja mejor que nunca. Los bordados que hace ahora son, no sé cómo explicarlo. Son perfectos pero dan miedo, como si estuviera cosiendo maldiciones en lugar de flores». En ese momento, don Esteban vio algo que le heló la sangre. Patricia había salido del cuarto de costura y estaba caminando por el patio principal con un vestido de seda francesa terminado en los brazos. Caminaba lenta, serena, como si fuera una reina en lugar de una esclava. Pero lo que más lo perturbó fue que, aunque estaba a 50 pasos de distancia, Patricia volteó hacia la ventana del estudio y lo miró directamente. A través de la distancia, a través del cristal,
A través del tiempo y el espacio, los ojos de Patricia se clavaron en los de don Esteban como dagas de obsidiana. En esa mirada, el hacendado vio de nuevo su propio infierno. Vio las noches en que había violado esclavas en los rincones oscuros. Vio los hombres que había mandado matar por pura diversión. Vio los niños que había vendido sin importarle que las madres se murieran de pena. Pero esta vez vio algo nuevo. Vio su futuro. Se vio a sí mismo enfermo, abandonado, muriendo en una cama de lujos que ya no le daban consuelo. Se vio rodeado de todos sus tesoros, la vajilla de porcelana española, los cubiertos de plata labrada, las joyas caras, los muebles importados, pero completamente solo, sin amor, sin perdón, sin paz. «Cierra las cortinas», le gritó a Martinico, echándose hacia atrás como si Patricia fuera una serpiente venenosa. El capataz corrió a cerrar las cortinas pesadas de terciopelo vino, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Patricia había visto dentro del alma de don Esteban, y él había visto dentro de la suya propia. «Martinico», murmuró el hacendado con voz que parecía salir de una tumba. «Quiero que esa negra desaparezca de mi vista. No me importa cómo. Véndela, regálala, mátala si es necesario, pero no quiero volver a verla nunca más». El capataz asintió, pero ambos sabían que ya era demasiado tarde. Patricia del Silencio se había convertido en algo más poderoso que sus miedos, más real que sus pesadillas, más presente que sus culpas. Y desde ese día, don Esteban de Córdoba, el hombre que había creído que con oro y látigo podía comprar el alma del mundo, comenzó a descubrir que hay fuerzas en el universo que no se compran, que no se venden y que no se destruyen. Fuerzas que solo esperan el momento justo para cobrar toda la justicia que se les debe. Escuchen bien, hermanos de la memoria doliente, porque las revoluciones más peligrosas no son las que se hacen con machetes y pistolas, sino las que se hacen con miradas y silencios que despiertan el alma dormida del pueblo. Patricia del Silencio, con la boca cocida y los ojos convertidos en volcanes de justicia, había comenzado a incendiar corazones sin pronunciar una sola palabra, sin levantar una sola arma, sin derramar una sola gota de sangre. Era julio del año 1601, cuando el calor aplastaba la tierra como yunque del infierno, y las cañas crecían altas como lanzas verdes que parecían guardar secretos en cada hoja. Los esclavos trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, con el sudor corriendo por las espaldas marcadas como ríos de sal y dolor. Pero algo había cambiado en sus miradas, algo que ni Martinico ni don Esteban lograban entender del todo. Comenzó con pequeñas cosas. Los esclavos que antes trabajaban con la cabeza gacha, ahora levantaban la vista cuando Patricia pasaba cerca. Las mujeres que antes lloraban en silencio por sus hijos perdidos, ahora se secaban las lágrimas y miraban hacia la sierra con ojos que brillaban de esperanza. Los hombres que antes obedecían sin chistar las órdenes del capataz, ahora se tomaban unos segundos más para responder, como si estuvieran pensando si realmente tenían que obedecer. Patricia seguía trabajando en el cuarto de costura, bordando vestidos para las damas españolas con una perfección que daba escalofríos, pero los bordados habían cambiado. Donde antes cosía flores hermosas y pájaros delicados, ahora bordaba símbolos que parecían inocentes para los ojos españoles, pero que los esclavos leían como mensajes secretos. Una cadena rota que parecía enredadera, un pájaro volando hacia el horizonte que parecía mariposa, una luna llena que parecía simple adorno, pero que los africanos sabían que significaba tiempo de liberación. Dominga, la vieja guardiana de secretos, había comenzado a organizar reuniones nocturnas en el rincón más alejado del cuartel. Allí, bajo la luz temblorosa del quinqué de aceite, se juntaban los esclavos para mirar los bordados de Patricia y descifrar los mensajes que ella cosía en las sedas francesas. «Miren esto», susurraba Dominga, extendiendo un pañuelo de seda colorida que Patricia había bordado para doña Esperanza. En el diseño había un río que serpenteaba entre montañas,
con pequeñas figuras que parecían flores pero que, miradas con cuidado, eran personas caminando hacia la libertad. Tomás, el hombre que había perdido la fe, tocó el bordado con dedos temblorosos. ¿Nos está mostrando el camino?, murmuró con voz quebrada por la emoción. Más que eso, respondió Jerónimo, el anciano que había sobrevivido a 3 amos. Nos está recordando que somos humanos, que tenemos derecho a soñar con la libertad. Esperanza Segunda, la mujer que lloraba por sus hijos vendidos, se acercó al grupo con los ojos brillantes. Ayer, susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie los escuchara. Cuando llevé agua a los cañaverales del norte, encontré a 3 hombres que no conocía. Eran negros como nosotros, pero libres. Me dijeron que venían del palenque de la Sierra Fría, donde viven más de 200 personas que escaparon de las haciendas. Un murmullo de asombro recorrió el grupo. La palabra palenque era mágica para los esclavos. Significaba tierra libre, tierra donde los negros mandaban sobre sus propios destinos, tierra donde los niños podían jugar sin miedo al látigo. ¿Y qué dijeron?, preguntó Dominga, apretando entre las manos la tela de memorias que Patricia bordaba cada noche. Dijeron que están esperando señales, que cuando llegue el momento justo, van a bajar de la sierra para ayudar a escapar a quien esté listo para la libertad. Todos miraron hacia el rincón donde Patricia trabajaba en sus bordados nocturnos. Esa noche estaba cosiendo algo diferente, un mapa de la región bordado con hilos de colores, donde las montañas brillaban como esmeraldas y los ríos corrían como venas de plata. Era tan hermoso que parecía obra de ángeles, pero tan preciso que cualquier esclavo podía usarlo para encontrar el camino hacia los palenques escondidos. Ella ya sabe, murmuró Dominga con voz cargada de respeto reverente. Ella ya sabe que ha llegado la hora. Pero la transformación no se limitaba al cuartel de esclavos. En los cañaverales, donde antes reinaba el silencio mortal del trabajo forzado, comenzaron a escucharse cantos. Eran canciones africanas que las abuelas habían guardado en la memoria durante décadas, canciones que hablaban de dioses que venían a liberar a su pueblo, de ríos que llevaban las almas hacia la tierra prometida, de ancestros que bajaban del cielo para darle fuerzas a los vivos. Martinico se daba cuenta de que algo estaba pasando, pero no lograba identificar qué. Los esclavos seguían trabajando, seguían obedeciendo órdenes, seguían viviendo en el cuartel como siempre. Pero había algo en el aire, algo que lo ponía nervioso como animal antes de la tormenta. «Cállense», les gritaba cuando los oía cantar. «Aquí se viene a trabajar, no a hacer concierto». Pero los cantos no paraban. Al contrario, se volvían más fuertes, más coordinados, más poderosos. Era como si cada voz que se unía al coro hiciera crecer una fuerza invisible que llenaba toda la hacienda. Una noche, Martinico decidió espiar el cuartel de esclavos para descubrir qué estaba pasando realmente. Se escondió detrás de los trapiches de caña y observó a través de una rendija del adobe agrietado. Lo que vio lo llenó de un terror que nunca había sentido antes. Los esclavos estaban sentados en círculo alrededor de Patricia, que bordaba su mapa de libertad bajo la luz del quinqué. Pero no era un círculo cualquiera, era un círculo sagrado, como los que formaban los africanos en su tierra natal para invocar a los espíritus. Y Patricia ya no parecía una esclava. Parecía una sacerdotisa, una bruja, una diosa que había bajado del cielo para despertar a su pueblo. Cuando ella levantó la vista del bordado y miró hacia la rendija donde Martinico se escondía, el capataz sintió que el corazón se le paraba en el pecho. Los ojos de Patricia atravesaron la distancia, atravesaron la pared, atravesaron su alma como dagas de fuego divino. En esa mirada, Martinico vio su propia muerte. Se vio colgado de un árbol de ceiba, con el látigo que había usado para torturar esclavos convertido en la soga que lo ahorcaba. Corrió de vuelta a su cuarto como alma que lleva el diablo, pero ya sabía que era demasiado tarde. La rebelión había comenzado, no con violencia.
sino con algo mucho más peligroso, con esperanza. Y la esperanza, una vez que se enciende en el corazón de los oprimidos, es imposible de apagar. Válgame Dios, que cuando los poderosos sienten que su mundo se tambalea, no hay crueldad que no sean capaces de inventar para mantener el miedo vivo en el corazón de los oprimidos. Don Esteban de Córdoba, que ya no dormía tranquilo desde que Patricia se había cosido la boca, decidió que había llegado la hora de dar un escarmiento que fuera recordado por generaciones enteras. Era un domingo de agosto, cuando el sol caía sobre la hacienda como castigo divino, y el aire temblaba de calor como si la tierra misma tuviera fiebre. Don Esteban se había levantado desde antes del amanecer, bebiendo brandy francés en copa de cristal tallado, para darse valor para lo que tenía planeado. Se vistió con su mejor ropa de guerra, casaca negra bordada con hilos de plata que brillaban como lágrimas metálicas, chaleco de terciopelo vino con botones de oro macizo, mancuernillas con rubíes que parecían gotas de sangre cristalizada, y el anillo familiar que pesaba en su dedo como martillo de juez cruel. Había mandado llamar a don Rodrigo de Mendoza y a otros 3 hacendados de la región para que fueran testigos del castigo que pensaba aplicar. Quería que corriera la voz por toda la comarca de que en la hacienda de los Córdoba no se toleraban rebeliones, ni siquiera las que se hacían en silencio. Los invitados llegaron al mediodía, montados en caballos finos con arneses ornamentados, vestidos con sus mejores galas dominicales. Doña Carmen de Mendoza venía ataviada con un vestido de seda francesa color azul real, adornado con encajes de Bruselas y perlas verdaderas que brillaban como estrellas en el cuello blanco. Los hombres lucían relojes de bolsillos suizos que colgaban de cadenas doradas, bastones de marfil con empuñaduras de plata, y anillos con escudos familiares grabados en oro que pesaban como promesas de poder eterno. El banquete se sirvió en el comedor principal, sobre la mesa de caoba pulida que brillaba como espejo. La vajilla de porcelana española estaba dispuesta con precisión militar. Platos decorados con flores azules, copas de cristal fino que tintineaban con el viento, cubiertos de plata labrada que reflejaban la luz de la lámpara francesa que colgaba del techo como araña de cristal. En el centro de la mesa, un frutero de cristal rebosaba de frutas exóticas que habían costado más que la libertad de 10 esclavos. «Amigos míos», dijo don Esteban levantando una copa llena de vino de Francia, mientras los esclavos servían platos de comida que ellos nunca probarían. «Hoy han venido a presenciar algo que quedará grabado en la memoria de esta región durante siglos». Don Rodrigo bebía licor europeo en copa de cristal tallado, mientras jugaba con las mancuernillas de oro que brillaban en las mangas de su casaca bordada. «¿Se trata de esa negra que se mutiló la cara?», preguntó con voz curiosa. «He oído historias extrañas sobre ella». «Más que extrañas», murmuró don Esteban, limpiándose los labios con una servilleta de lino egipcio. «Esa negra se ha convertido en una amenaza para el orden natural de las cosas. Los otros esclavos la miran como si fuera una santa, y eso no puede permitirse». Doña Carmen se abanicaba con un abanico de plumas de pavo real mientras bebía té inglés en taza dorada. «¿Y qué piensas hacer con ella?», preguntó, ajustándose el collar de perlas verdaderas que era su mayor orgullo. Don Esteban sonrió con una crueldad que daba escalofríos. «Voy a exhibirla en el tronco durante 3 días y 3 noches, frente a todos los esclavos de la hacienda. Quiero que vean lo que les pasa a los que se creen especiales. Y si eso no basta para quebrar su arrogancia, la venderé al primer traficante que pase por aquí, aunque sea para las minas de plata donde las negras duran menos que flores cortadas». Los invitados murmuraron entre sí, algunos impresionados por la dureza del castigo, otros preocupados por las consecuencias que podría traer tanta crueldad. «¿No crees que es demasiado?», preguntó don Rodrigo, sirviendo más brandy francés en su copa de cristal. «Una negra muda y mutilada no puede ser tan peligrosa». «Usted no la ha visto», respondió don Esteban,
y por primera vez en su voz había algo que se parecía al miedo. Esa negra tiene algo en los ojos, algo que no es de este mundo. Cuando te mira, es como si te estuviera leyendo el alma. Después del banquete, don Esteban mandó llamar a Martinico para que trajera a Patricia del cuarto de costura. El capataz llegó sudoroso, con el látigo enrollado en la cintura como serpiente dormida, y el sombrero de ala ancha ladeado sobre la frente marcada por cicatrices viejas. «Patrón», murmuró, jugando nervioso con las riendas de cuero que llevaba en las manos. «¿Está seguro de que quiere hacer esto? Los otros esclavos están actuando raro desde que supieron que iba a castigar a Patricia. Es como si estuvieran esperando algo». «Precisamente por eso hay que hacerlo», gruñó don Esteban, apurando el brandy como si fuera medicina amarga. «Hay que recordarles quién manda aquí antes de que se les olvide». Martinico asintió, pero sus manos temblaban cuando salió a buscar a Patricia. La encontró en el cuarto de costura, terminando un bordado que daba escalofríos de tan perfecto. Era un chal de seda francesa color negro, bordado con hilos dorados que formaban el diseño de una mujer con alas, volando hacia una montaña donde brillaba una luz como de otro mundo. «Ven conmigo», le ordenó Martinico con voz que trataba de sonar dura, pero que traicionaba el miedo que lo carcomía. «El patrón quiere verte». Patricia levantó la vista del bordado y lo miró con esos ojos que habían aprendido a hablar el idioma de la justicia divina. En esa mirada, Martinico vio algo nuevo. Vio que Patricia sabía exactamente lo que le esperaba, y que lo estaba esperando con una serenidad que daba más miedo que cualquier grito de terror. Se levantó despacio, dobló cuidadosamente el chal bordado, lo guardó en el baúl de madera donde guardaba sus trabajos terminados, y siguió a Martinico hacia el patio principal, donde la esperaba su destino. Pero mientras caminaba, con pasos firmes que sonaban como tambores de guerra sobre los azulejos españoles, Patricia no parecía una esclava que iba hacia el castigo. Parecía una reina que iba hacia su coronación. Y en el cuartel de esclavos, los hombres y mujeres que habían aprendido a leer los mensajes bordados en seda francesa, comenzaron a prepararse para lo que todos sabían que vendría después del castigo. La hora de la liberación final había llegado. Escuchen bien, hijos de la tierra ensangrentada, porque lo que pasó esa madrugada de agosto en el tronco de castigos de la hacienda de don Esteban fue testimonio de que hay fuerzas en el mundo que no se pueden quebrar, aunque se les rompan todos los huesos del cuerpo. Patricia del Silencio, con la boca cocida y los ojos convertidos en volcanes de resistencia, iba a demostrar que el verdadero poder no está en quien da los golpes, sino en quien los recibe sin doblegarse. El tronco estaba plantado en el centro del patio principal, entre la casa grande que brillaba con lujos europeos y el cuartel de esclavos que hedía a miseria y dolor. Era un poste de madera de ceiba, grueso como el tronco de un hombre, marcado con las manchas de sangre de cientos de esclavos que habían sido amarrados ahí para recibir castigos que muchos no sobrevivían. A su alrededor, el suelo de tierra apisonada estaba oscuro con sangre seca, que las lluvias nunca habían podido lavar del todo. Don Esteban había mandado reunir a todos los esclavos de la hacienda para que fueran testigos del escarmiento. Más de 200 hombres, mujeres y niños estaban formados en semicírculo alrededor del tronco, con las cabezas gachas y los ojos llenos de terror por lo que sabían que iba a pasar. Los capataces los rodeaban con látigos en mano y pistolas al cinto, listos para disparar contra cualquiera que tratara de interferir. Los hacendados invitados se habían sentado en sillas de cuero noble bajo la sombra del corredor, bebiendo brandy francés en copas de cristal tallado, como si estuvieran presenciando una función de teatro. Don Rodrigo fumaba un puro cubano mientras jugaba con el reloj de bolsillo suizo, que colgaba de una cadena dorada sobre su chaleco de terciopelo. Doña Carmen se abanicaba con plumas de pavo real, luciendo aretes largos de diamante que brillaban bajo el sol inclemente como gotas de rocío cristalizado.
Patricia fue traída al patio por Martinico, que caminaba detrás de ella con el látigo en la mano, pero sin atreverse a tocarla. Ella avanzaba serena, con la cabeza alta y los ojos fijos en el horizonte donde las montañas se alzaban como promesas de libertad. Llevaba el mismo vestido de manta cruda que usaba para trabajar, pero había algo en su manera de caminar que la hacía parecer vestida con sedas reales. Cuando llegaron al tronco, Martinico la hizo voltear para quedar de frente a los esclavos reunidos. Patricia los miró uno por uno, y en cada mirada había un mensaje. No olviden lo que van a ver, guárdenlo en la memoria. Usen mi dolor para alimentar su coraje. «¡Esclavos de la hacienda de Córdoba!», gritó don Esteban desde su silla de cuero, levantando una copa de brandy como si fuera un cetro de rey. «Hoy van a ver lo que les pasa a los que se creen especiales. Esta negra se ha atrevido a desafiar el orden que Dios ha puesto en el mundo, y va a pagar por su arrogancia». Martinico amarró las manos de Patricia al tronco con cuerdas de cáñamo que le cortaban la piel. Ella no se quejó, no luchó, no pidió piedad. Simplemente cerró los ojos y pareció entrar en comunión con fuerzas que venían de mundos que los españoles no podían imaginar. El primer latigazo cayó sobre su espalda como trueno de infierno. El cuero del látigo se abrió paso a través de la tela de manta cruda y mordió la piel como serpiente venenosa. La sangre comenzó a brotar, manchando el vestido y goteando al suelo donde tantos otros habían derramado su vida. Pero Patricia no gritó. El segundo latigazo fue más fuerte, arrancando pedazos de tela y de carne. Los esclavos que miraban comenzaron a llorar en silencio, pero Patricia siguió inmóvil como estatua de obsidiana. El tercero, el cuarto, el quinto. Martinico descargaba toda su furia en esa espalda que se negaba a doblarse, en esa mujer que se atrevía a resistir sin palabras lo que otros no resistían ni con gritos. Fue en el 10º latigazo que sucedió algo que nadie esperaba. Patricia abrió los ojos y miró directamente hacia donde estaban sentados los hacendados. En esa mirada, don Esteban vio algo que lo llenó de terror. Vio que Patricia estaba transformando cada golpe en poder, cada herida en fuerza, cada gota de sangre en semilla de venganza, que algún día florecería como incendio de justicia. «Más fuerte», gritó don Esteban, poniéndose de pie con la copa temblando en la mano. «Quiero oír a esa negra suplicar perdón». Martinico obedeció, descargando latigazos que sonaban como disparos en el aire húmedo de la mañana. La espalda de Patricia se convirtió en un mapa de heridas abiertas, y la sangre corrió por sus piernas como ríos rojos que manchaban la tierra seca. Pero sus ojos, ¡ay, hermanos míos!, sus ojos seguían brillando con una luz que no era de este mundo. Fue entonces que comenzó a suceder algo que jamás había pasado antes en un castigo público. Los esclavos que miraban comenzaron a enderezar la espalda. Uno por uno, dejaron de tener miedo y comenzaron a mirar a Patricia con admiración, con respeto, con algo que se parecía peligrosamente a la adoración. Dominga fue la primera en entenderlo. La vieja africana se acercó un paso hacia el tronco, ignorando la pistola que un capataz le apuntaba al pecho. «Mi hija», murmuró con voz que temblaba de emoción, «no estás sufriendo sola. Todos estamos contigo». Otros esclavos comenzaron a acercarse también. Tomás, Esperanza II, Jerónimo, todos los que habían visto los bordados secretos de Patricia, todos los que habían aprendido a leer los mensajes de libertad cosidos en seda francesa. «¡Atrás!», gritó Martinico, dejando caer el látigo ensangrentado para agarrar la pistola que llevaba al cinto. «¡Atrás o disparo!». Pero los esclavos siguieron avanzando. No corrían, no gritaban, no atacaban. Simplemente caminaban hacia Patricia con una dignidad que daba más miedo que cualquier motín violento. Don Esteban se levantó de su silla como si hubiera visto al demonio en persona. «¡Disparen!», gritó a los capataces. «Disparen contra cualquiera que se acerque más». Fue entonces que Patricia hizo algo que cambió el curso de la historia para siempre. Con la boca cosida,
con la espalda abierta a latigazos, con las fuerzas desangrándose por las heridas, ella comenzó a cantar. No podía abrir los labios, pero el canto salía de su garganta como gemido de ballena ancestral, como viento que viene de África, como oración que sube hasta los oídos de dioses que habían estado esperando siglos para escucharla. El canto de Patricia se elevó por encima del patio, por encima de la hacienda, por encima del miedo y la crueldad. Era un canto que no tenía palabras pero que todos entendían. Era el canto de la resistencia, de la dignidad, del alma humana que se niega a ser quebrada por ninguna fuerza del mundo. Y uno por uno, todos los esclavos de la hacienda comenzaron a cantar con ella. El coro se volvió ensordecedor, 200 voces cantando canciones africanas que hablaban de libertad, de justicia, de ancestros que venían a reclamar a sus hijos. Los capataces miraban a don Esteban esperando órdenes, pero el hacendado estaba paralizado de terror, porque por primera vez en su vida había visto algo que todo su oro no podía comprar, que toda su crueldad no podía destruir, que todo su poder no podía controlar. Había visto el alma de un pueblo que había decidido que ya no tenía miedo. Y en ese momento, con Patricia sangrando en el tronco, pero cantando como ángel vengador, comenzó la verdadera rebelión que incendiaría toda la comarca. Para que vean, hermanos de la memoria eterna, cómo los dioses africanos cobran las deudas pendientes cuando llega la hora señalada por el destino. Esa misma noche, cuando la luna se escondió detrás de las nubes, como si no quisiera ser testiga de lo que iba a pasar, la hacienda de don Esteban de Córdoba se convirtió en el infierno que él mismo había sembrado con años de crueldad y codicia. Patricia llevaba 6 horas amarrada al tronco, con la espalda abierta como mapa de dolor, y la sangre seca formando costras que le pegaban el vestido desgarrado a la carne viva. Pero sus ojos, ¡ay, Señor! Sus ojos seguían brillando como estrellas negras que habían visto nacer el universo. Los esclavos habían sido dispersados a golpes de culatazos y amenazas de muerte, pero el canto que había nacido en el patio había echado raíces en corazones que ya nunca volverían a tener miedo. Dominga había logrado acercarse al tronco, cuando los capataces se distrajeron bebiendo aguardiente para calmar los nervios que el canto les había despertado. «Mija», le susurró a Patricia, limpiándole la sangre del rostro con un trapo húmedo. «Los hombres del palenque de la Sierra Fría están esperando la señal. Dijeron que cuando vieran fuego en la hacienda, bajarían a ayudarnos a escapar». Patricia la miró con esos ojos que ya no eran ojos, sino puertas abiertas hacia mundos donde la justicia divina forjaba venganzas terribles. Sin poder hablar por la boca cocida, movió la cabeza hacia los cañaverales del sur, donde las cañas secas se alzaban como torres de hierba que esperaban la chispa que las convertiría en océano de fuego. «¿Quieres que quememos la plantación?», murmuró Dominga, entendiendo el mensaje sin necesidad de palabras. Patricia cerró los ojos una vez, despacio. Era su manera de decir sí. La vieja africana se alejó como sombra silenciosa, y en menos de 1 hora había organizado a 20 esclavos que sabían que esa noche era la noche de la liberación o la muerte. Tomás consiguió antorchas de las que usaban para el trabajo nocturno. Esperanza Segunda robó cuchillos de la cocina de la casa grande. Jerónimo y otros hombres fuertes se armaron con machetes que habían escondido en el trapiche durante semanas. Era la 1 de la madrugada cuando comenzó el incendio. Primero fueron pequeñas llamas que lamían las hojas secas de las cañas del sur, pero el viento caliente de agosto las alimentó hasta convertirlas en lenguas de dragón que devoraban todo a su paso. En menos de media hora, todo el cañaveral sur ardía como altar de sacrificios donde los dioses africanos cobraban la sangre derramada durante décadas. Don Esteban despertó con el humo que se colaba por las ventanas de su habitación, llena de lujos europeos. Se levantó de la cama con dosel de seda francesa, se puso la bata de terciopelo vino bordada con hilos dorados y corrió hasta la ventana que daba a las plantaciones. Lo que vio lo llenó de un terror que le heló la sangre en las venas.
El fuego corría por los cañaverales como río de lava, iluminando la noche con resplandor rojizo que convertía todo el paisaje en visión del apocalipsis. Y en medio de las llamas, como apariciones salidas del infierno, corrían figuras negras que gritaban canciones de guerra en idiomas que él no entendía, pero que le despertaban miedos ancestrales. «Martinico», gritó, corriendo por los pasillos de azulejos españoles, mientras las lámparas francesas temblaban con el viento caliente que traía olor a humo y venganza. «Martinico, los negros están quemando la plantación». El capataz llegó corriendo, vestido apenas con pantalones y camisa, cargando un rifle en una mano y una pistola en la otra. Sus ojos estaban rojos de terror y aguardiente. «Patrón», gritó con voz quebrada, «no son solo los nuestros. Hay negros armados que vinieron de afuera. Dicen que vienen del Palenque de la Sierra. Son más de 50. Don Esteban corrió hacia su estudio privado, donde guardaba una caja fuerte llena de monedas de oro español y joyas que había acumulado durante décadas de explotación. Tomó lo que pudo cargar: bolsas de oro macizo, collares de perlas verdaderas, anillos con rubíes y esmeraldas, todo el tesoro que había construido con sangre de esclavos. «Ensilla los caballos», le gritó a Martinico. «Nos vamos para la ciudad antes de que nos maten a todos». Pero cuando salieron al patio principal, se encontraron con una visión que jamás olvidarían. Patricia seguía amarrada al tronco, pero ya no estaba sola. 2 hombres negros, altos y fuertes como árboles de ceiba, estaban cortando las cuerdas que la mantenían prisionera. Uno era Macandé, líder del Palenque de la Sierra Fría, hombre de 40 años con cicatrices de guerra marcadas en el pecho y brazos musculosos que habían quebrado cadenas de hierro forjado. El otro era Bambé, curandero y guerrero que conocía todos los secretos de las plantas que matan y las plantas que sanan. Cuando Patricia quedó libre, se desplomó en brazos de Macandé como pájaro que ha volado demasiado lejos. Pero antes de perder el conocimiento, alcanzó a señalar hacia la casa grande, donde brillaban las luces de los lujos europeos que habían sido pagados con sangre de su pueblo. «Quémenla», murmuró Macandé, entendiendo el mensaje. «Quemen todo lo que representa la opresión española». Los hombres del Palenque corrieron hacia la casa grande cargando antorchas encendidas. Las cortinas de terciopelo vino fueron las primeras en arder, seguidas por los muebles de caoba pulida que se convertían en piras funerarias. La vajilla de porcelana española se hacía pedazos con el calor, y las copas de cristal fino explotaban como lágrimas de vidrio que lloraban por todo el lujo perdido. Don Esteban y Martinico corrieron hacia las caballerizas, pero encontraron que los esclavos liberados habían llegado primero. Los caballos de sangre española habían sido soltados y corrían libres por los campos, mientras que las sillas de cuero noble y los arneses ornamentados ardían en hogueras que iluminaban la noche como faroles de libertad. «¡Mi hacienda!», gritó don Esteban, viendo cómo el trabajo de toda una vida se convertía en cenizas que el viento esparcía por los cañaverales quemados. «¡Mi oro! ¡Mi poder!». Pero ya no había nada que hacer. Macandé cargó a Patricia en sus brazos como si fuera una reina herida, mientras Bambé le daba a beber un cocimiento de hierbas que le devolvería las fuerzas para el viaje hacia la montaña. Los demás esclavos liberados corrían detrás, cargando a los niños y a los ancianos que no podían caminar rápido. Corrieron por los campos quemados, por los senderos que Patricia había bordado en mapas de seda francesa, siguiendo las estrellas que los ancestros africanos habían puesto en el cielo para guiar a sus hijos hacia la tierra prometida. Atrás quedaba la hacienda convertida en cenizas, don Esteban y Martinico huyendo a pie hacia la ciudad con las bolsas de oro que pesaban como la culpa que cargarían para siempre, y el tronco de castigo humeando como altar donde se había sacrificado la esclavitud. Adelante esperaba la Sierra Fría, donde Patricia del Silencio se convertiría en leyenda viva, donde los esclavos liberados construirían una nueva vida,
y donde los niños que nacieran libres aprenderían a bordar historias de resistencia en telas que llevarían el mensaje de libertad a todas las haciendas de la región. La fuga había terminado. La libertad apenas comenzaba. Escuchen bien, hijos de la libertad conquistada, porque lo que les voy a contar ahora es testimonio de que existe un lugar en el mundo donde los negros pueden caminar con la frente alta, donde los niños pueden jugar sin miedo al látigo, y donde las mujeres pueden coser sus historias sin que ningún amo las obligue a bordar lujos para quienes los oprimen. El palenque de la Sierra Fría se alzaba en lo alto de las montañas como nido de águilas libres, escondido entre rocas volcánicas y bosques tan densos que parecían muros verdes construidos por los propios dioses para proteger a su pueblo elegido. Era un pueblo de más de 200 almas que habían escapado de haciendas españolas durante décadas y que habían construido con sus propias manos una tierra donde la palabra amo no existía en ningún idioma. Patricia llegó al palenque cargada en brazos de Macandé, más muerta que viva, con la espalda abierta como mapa de dolor y la boca cocida que ya se había infectado por la humedad y el calor. Bambé, el curandero que conocía todos los secretos de las plantas que sanan y las plantas que matan, la llevó inmediatamente a su choza de hierbas medicinales. «Esta mujer está más allá del sufrimiento humano», murmuró Bambé mientras examinaba las heridas que parecían grabadas con hierro candente. «Ha tocado el reino de los ancestros y ha vuelto. Hay que tratarla como lo que es, una mensajera de los orishás». La choza del curandero era pequeña, pero llena de maravillas que olían a África ancestral. De las vigas de madera colgaban plantas secas que habían viajado desde la tierra natal en el corazón de las abuelas. Hierba buena para calmar el dolor, ruda para alejar los malos espíritus, romero para limpiar las heridas del alma, y copal para que los ancestros pudieran bajar a bendecir la sanación. Bambé trabajó durante 3 días y 3 noches, lavando las heridas de Patricia con cocimientos de hierbas sagradas, untando ungüentos que calmaban el dolor como caricias de diosa madre, y cantando oraciones en idioma yoruba que llamaban a los orishás para que bajaran a sanar a su hija herida. Pero lo más delicado fue quitar la costura de la boca, punto por punto, con una aguja de espina de nopal y la paciencia de quien conoce los misterios de la carne y el espíritu. Bambé fue cortando el hilo negro que había sellado los labios de Patricia durante meses. Cada punto que cortaba liberaba no solo carne, sino también poder acumulado, rabia transformada en sabiduría, dolor convertido en fuerza ancestral. Cuando el último punto fue cortado y los labios quedaron libres, Patricia abrió los ojos por primera vez desde que había llegado al palenque. Pero no habló. No porque no pudiera, sino porque había aprendido que el silencio era su arma más poderosa, y no tenía intención de abandonarla. «¿Puedes hablar, hermana?», le preguntó Bambé con voz cargada de respeto reverente. Patricia lo miró con esos ojos que habían aprendido a contar historias sin palabras. Sonrió despacio y movió la cabeza para decir que no. Había elegido el silencio como forma de vida, como manera de honrar a todas las voces que habían sido calladas a la fuerza. Macandé entró a la choza cargando un vestido que las mujeres del palenque habían cosido especialmente para ella. No era de seda francesa, ni de tela importada. Era de algodón crudo, teñido con tintes naturales que le daban color de tierra fértil, bordado con hilos que habían sido hilados a mano por mujeres que conocían el valor de cada puntada. «Patricia del silencio», dijo Macandé con voz solemne, «las mujeres del palenque te han preparado esto, para que sepas que aquí eres hermana, no esclava. Aquí tu silencio es respetado, tu sabiduría es valorada, y tu resistencia es recordada». En cuando Patricia se puso el vestido nuevo, toda la comunidad del palenque se reunió en la plaza central para recibirla como lo que era, una guerrera que había vencido sin armas, una santa que había resistido sin renegar de su fe, una leyenda que había nacido de la sangre derramada por generaciones de oprimidos.
El palenque era hermoso de manera que daba paz al alma. Las casas estaban construidas con adobe y madera, con techos de palma que mantenían el frescor durante los días calurosos. En el centro había una plaza donde los niños jugaban libremente, sin conocer el miedo que Patricia había conocido desde pequeña. Las mujeres trabajaban sus telares cantando canciones africanas que habían guardado en la memoria durante décadas, y los hombres cultivaban maíz, frijoles y calabazas en terrazas que habían tallado en la montaña con sus propias manos. Pero lo que más impresionó a Patricia fue ver a los niños del palenque. Eran hermosos como flores silvestres, con la piel brillante de salud y los ojos llenos de alegría que ella nunca había visto en los cuarteles de esclavos. Corrían libres, reían sin miedo, aprendían a leer y escribir en español y en idiomas africanos, y crecían sabiendo que eran dueños de su propio destino. Aquí, le explicó Macandé mientras caminaban por las calles del palenque, los niños aprenden que la libertad no es algo que se regala, sino algo que se conquista y se defiende cada día. Aprenden a usar armas para defenderse, pero también aprenden a coser, a cocinar, a curar, a cantar, para que nunca dependan de nadie más que de ellos mismos. Patricia asintió en silencio, pero sus ojos brillaban de admiración. Por primera vez en su vida, estaba viendo un mundo donde los negros no eran propiedad de nadie, donde las mujeres no temían ser violadas, donde los niños podían soñar con futuros que ellos mismos construirían. Las mujeres del palenque la recibieron como hermana mayor. Le enseñaron nuevas puntadas de bordado que venían de África. Le mostraron cómo teñir hilos con plantas de la montaña. Le explicaron cómo coser mapas de libertad que pudieran ser llevados a otras haciendas para organizar más fugas. Y Patricia, que había cosido durante años vestidos para señoras españolas, comenzó a coser algo completamente diferente. Vestidos para mujeres libres, camisas para hombres que no conocían amos, ropita para niños que crecerían sin cadenas. Cada puntada que daba ahora era una oración de agradecimiento. Cada bordado que terminaba era un himno de libertad. Cada hilo que enhebrada era un puente que conectaba el dolor del pasado con la esperanza del futuro. Y aunque nunca volvió a hablar, Patricia del Silencio se convirtió en la voz más poderosa del palenque. Sus ojos contaban historias que inspiraban a los jóvenes a ser valientes, que consolaban a quienes habían sufrido, que enseñaban a todos que la verdadera libertad no está en gritar, sino en vivir con dignidad. En el palenque de la Sierra Fría, Patricia había encontrado por fin lo que había buscado toda su vida, un lugar donde el silencio era respetado, donde la resistencia era honrada, y donde una mujer negra podía coser su propio destino, con hilos de esperanza y puntadas de libertad. Y así fue como todo comenzó, y como todo terminó. Hermanos míos de la memoria eterna, porque hay historias que no tienen fin sino que se convierten en semillas que germinan en el corazón de los pueblos durante siglos, alimentando la resistencia de generaciones que todavía no han nacido, pero que ya llevan en la sangre el eco de los gritos silenciosos. Patricia del Silencio vivió en el palenque de la Sierra Fría durante 10 años más, y fueron los 10 años más hermosos de su vida. Nunca volvió a abrir la boca para hablar, pero sus manos bordaron mapas de libertad que llegaron hasta haciendas tan lejanas que parecían estar en otros mundos. Cada vestido que cosía llevaba mensajes secretos, flores que indicaban rutas de escape, pájaros que señalaban lugares seguros, ríos bordados que mostraban caminos hacia palenques escondidos en las montañas. Se convirtió en maestra de las niñas del palenque, enseñándoles a coser no solo con hilos y agujas, sino con dignidad y resistencia. Les enseñaba que cada puntada era una oración, que cada bordado era una historia, que cada vestido terminado era una victoria contra quienes habían tratado de quebrar el espíritu de su pueblo. «Miren bien, niñas», les decía Dominga cuando Patricia enseñaba sus técnicas secretas. «Esta mujer no necesita palabras para hablar,
Sus manos cuentan historias que ningún libro español ha sabido escribir. Los jóvenes del Palenque la respetaban como si fuera una reina ancestral. Cuando organizaban expediciones para liberar esclavos de otras haciendas, siempre venían a pedirle consejo a Patricia. Ella los miraba con esos ojos que habían aprendido a ver el futuro. Les mostraba en mapas bordados cuáles eran las rutas más seguras, y los bendecía con miradas que les daban valor para enfrentar cualquier peligro. Macandé se había enamorado de Patricia desde el día que la cargó en brazos durante la fuga, pero nunca se atrevió a decírselo. Sabía que ella pertenecía a algo más grande que el amor humano. Pertenecía a la historia, a la resistencia, a los ancestros que la habían elegido como mensajera de la justicia divina. Pero Patricia, que podía leer corazones como si fueran telas transparentes, entendía el amor silencioso de Macandé y se lo agradecía con sonrisas que valían más que todas las palabras de amor que jamás se habían pronunciado. Vivieron juntos como hermanos de lucha, como compañeros de destino, como almas gemelas que se habían encontrado en el lugar más hermoso del mundo. La libertad conquistada. Los años pasaron como ríos que corren hacia el mar, llevándose el dolor del pasado, pero dejando las lecciones grabadas en piedra. El Palenque creció hasta convertirse en una ciudad próspera donde vivían más de 500 personas libres. Tenían sus propias escuelas, sus propios talleres, sus propias ceremonias para honrar a los ancestros africanos y mexicanos que habían hecho posible su libertad. Patricia envejeció hermosa como árbol que ha dado buenos frutos. Su cabello se volvió blanco como algodón de nube, pero sus ojos siguieron brillando con la misma intensidad que habían tenido cuando era joven. Sus manos, marcadas por décadas de costura, seguían siendo ágiles como pájaros que vuelan, bordando historias que inspiraban a nuevas generaciones de resistentes. Fue en el año de 1625, cuando Patricia tenía 41 años, que comenzó a coser su último bordado. Era una tela inmensa, más grande que cualquier vestido, más hermosa que cualquier tapiz que hubiera salido de sus manos. En ella bordó toda la historia de la resistencia negra en México, desde los primeros barcos que trajeron esclavos hasta los palenques que florecieron en las montañas, desde las mujeres que murieron defendiendo a sus hijos hasta los hombres que se alzaron contra la opresión española. Trabajó en esa tela durante un año entero, cosiendo de día y de noche, como si supiera que era la obra más importante de su vida. Cada figura bordada parecía viva. Los ancestros africanos que bendecían desde el cielo, las madres que lloraban por sus hijos perdidos, los guerreros que peleaban por la libertad, los niños que nacían libres en tierra conquistada. Cuando terminó el bordado, Patricia lo extendió en la plaza central del Palenque para que toda la comunidad pudiera verlo. Era tan hermoso que parecía ventana abierta hacia el mundo de los dioses, tan poderoso que quienes lo miraban sentían que estaban viendo su propia historia reflejada en hilos de colores. «Esta es nuestra memoria», dijo Macandé con voz quebrada por la emoción. «Esta es la historia que nuestros nietos contarán a sus nietos». Patricia sonrió, asintió despacio, y esa misma noche, mientras dormía en su choza llena de telas bordadas y recuerdos hermosos, su alma voló hacia el reino de los ancestros que la habían estado esperando durante décadas. No murió de enfermedad ni de vejez. Murió de plenitud, de haber cumplido la misión que los orishás le habían encomendado desde que nació. Pero la muerte de Patricia no fue el fin de su historia, sino el comienzo de su leyenda. Los bordados que había hecho se convirtieron en reliquias sagradas que las mujeres del Palenque copiaban y llevaban a otros lugares. Sus mapas de libertad siguieron guiando a esclavos hacia la libertad durante décadas. Sus técnicas de costura se enseñaron de madre a hija, de abuela a nieta, como herencia más valiosa que cualquier tesoro de oro español. Los viajeros que llegaban al Palenque contaban historias extrañas sobre una mujer negra que aparecía en los caminos, silenciosa y hermosa, ayudando a esclavos perdidos a encontrar el camino hacia la libertad. Decían que no hablaba,
que solo señalaba con la mano hacia las montañas y que desaparecía como humo cuando ya no la necesitaban. Las madres de la región, tanto negras como indígenas, comenzaron a contarles a sus hijos la historia de Patricia del Silencio, cuando querían enseñarles que hay fuerzas más poderosas que la violencia, que la verdadera resistencia nace del corazón, y que una sola persona puede cambiar el destino de todo un pueblo si tiene el valor de convertir su dolor en sabiduría. Y hasta el día de hoy, cuando el viento sopla por las montañas de México, hay quienes juran que pueden oír el canto sin palabras de Patricia del Silencio, enseñando a las nuevas generaciones que la libertad no se pide, se conquista, que la dignidad no se regala, se defiende, y que el silencio, cuando nace del valor y no del miedo, puede gritar más fuerte que todos los ejércitos del mundo. Quien sufrió, sufrió. Quien resistió, dejó memoria para que los hijos de mañana sepan de dónde vienen y hacia dónde van. Y esa memoria, hermanos míos, la guardamos aquí, en el corazón que no olvida, en las manos que siguen bordando libertad, en las voces que cantan sin miedo. La guardamos aquí en Voces de la Senzala.